Ya. Mire, ahora vamos a estudiar lo siguiente. Vamos a tratar sobre un tema que es muy interesante, digamos, en comunicaciones y comunicaciones digitales. ¿Cómo se calcula la probabilidad de error? Primero vamos a hacer para un caso de un sistema que hace una transmisión en banda base. O sea que todos son pulsos, desde que se generan en el transmisor, van a través del medio físico al canal y llegan, digamos, también como señales, como pulsos, digamos, al entrar al receptor. Pero este PDF que está colgado en el aula tiene toda una parte de desarrollo, digamos, un poco más académico con respecto al río. Inclusive va un poquito más allá porque habla de procesos estocásticos y todas las características, digamos, de un proceso estocástico. Es decir, define un montón, digamos, de parámetros que se emplean más en la parte de estadística, ¿no? De toda esa información que ustedes, estoy seguro que la han revisado, digamos, en cursos de probabilidades, procesos estocásticos, etcétera, solamente me interesa lo que se refiere al ruido. Entonces, en este diagrama de bloques, que es digamos, un sistema básico, acá ustedes pueden ver el transmisor. Este bloque de acá es el transmisor, donde se generan los mensajes, donde se generan las señales digitales. Y acá tenemos al receptor va a llegar la señal ST más el ruido que se ha generado en todo el sistema. Es decir, las fuentes generadoras de ruido térmico, las fuentes generadoras de ruido térmico, ¿quiénes son? Son los elementos resistivos que componen los circuitos de los equipos. Estas son las fuentes más importantes. Después tenemos las bobinas, que en gran parte también tienen parte resistiva, pero contribuyen muy poco. Y los diodos y los, digamos, los circuitos integrados o los transistores también contribuyen con ruido, pero ese ruido se llama ruido de disparo. Pero es muy pequeño comparado con el ruido que generan las resistencias. Entonces, en todos los textos de comunicaciones, prácticamente los ruidos de disparo no se los toma en cuenta. Se asume que todito el ruido que está pasando, que está, digamos, que se está generando desde el transmisor, en el medio físico, o sea, en el canal, e inclusive en el propio receptor, todo ese ruido es lo que se conoce como ruido térmico. Y el ruido térmico tiene una aditiva, es decir, se va sumando a través de todo el sistema. Entonces, si partimos del transmisor, el ruido se va acumulando, se va sumando, es como una bola de nieve que va creciendo, y al entrar al receptor va a llegar una buena cantidad de ruido. O sea, el ruido térmico se suma, es aditivo, se va acumulando. En cambio, con la señal digital sucede lo contrario. La señal, yo, por ejemplo, la entrego con una determinada potencia. Al momento que viaja a través del medio del canal, del medio físico, que normalmente una transmisión digital en banda base es de cobre, puede ser un cable coaxial, etcétera, es metal. Entonces, el ruido, perdón, la señal va perdiendo nivel. Es decir, va a llegar al receptor con un nivel menor. A mayor distancia, la pérdida es mayor.
la pérdida es como el cuadrado de la distancia. O sea, es una caída bien fuerte. Entonces tenemos que a la entrada del receptor, por un lado la señal llega con un nivel bien pequeño y el ruido también llega con un nivel posiblemente en algunos casos podría ser algo que se acerca a la potencia, digamos, de la señal. Ahí está el problema. Nosotros debemos asegurar, cuando hagamos un diseño de un sistema en el mundo real, que la potencia de la señal al entrar del sector debe ser mayor que la potencia del ruido que está acumulado en todo el proceso. Ahora, los ingenieros han definido lo que se llama la relación entre la potencia con que llega la señal al entrar del sector con relación a la potencia del ruido. Eso es lo que ustedes escuchan, es la relación de señal a ruido. Es la relación de dos potencias. Por lo tanto, es un número, no tiene unidades. Ese número puede ser 1000. Quiere decir que la señal es 1000 veces más grande que el ruido. Puede ser 100. En este caso, la señal es 100 veces más que el nivel del ruido. Entre más grande sea esa relación, nosotros vamos a asegurar que el sistema va a funcionar en buenas condiciones, de buena calidad y no vamos a tener problemas. Pero si la señal se va reduciendo y el ruido va aumentando, o sea, como voy a repetir, si la distancia comienza, digamos, a ser más extensa, ahí hay mayor pérdida de la señal. En cambio, el ruido comienza a aumentar. Entonces, esa relación comienza a disminuir. Y es fatal, fatal, si esa relación es pequeña. Por eso, la norma dice, para una transmisión, por ejemplo, de voz, la relación señal al ruido a la entrada del receptor debe ser y da un valor. Por ejemplo, y si da unidades de decibelios, debe ser mayor o igual que 40 decibelios. Simplemente esa relación, le tomo el logaritmo en base 10, lo multiplico por 10, eso es decibelios. Por ejemplo, si la relación fuera de 1000, la relación entre la señal y el ruido fuera 1000, el logaritmo de 1000 es 3 por 10, 30 dB. En este caso, por ejemplo, si la norma dice que debe ser mayor o igual que 40 dB, ahí estamos sin problema. No está cumpliendo la norma. Y sencillamente no se acepta este enlace. Ese enlace no se acepta porque no está cumpliendo con la norma. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo con la norma, lo más probable es que tenga errores, que pierda la señal, definitivamente la puedo perder, o sea, lo que voy a tener, digamos, a la señal del receptor va a ser basura, puro ruido. Entonces estoy, digamos, en problemas. Por eso que las normas dicen que para una transmisión, por ejemplo, de video, la relación señal a ruido al entrar al sector debe ser, por poner su número, 50. Y tiene que cumplir con la norma. Dice, igual o mayor, 50 o mayor que 50 dB. Entonces, vamos a hacer el análisis de este enlace. ¿Para qué? Para ver qué relación deberíamos tener nosotros al entrar al sector. En otras palabras, el efecto, digamos, si esta relación, como voy a repetir, es pequeña, va a ser que a la salida del la señal de banda base, la señal va a estar errada. Algunos valores van a cambiar. ¿Quién ha cambiado, ¿Quién ha cambiado los valores? Ojo,
ojo, el tema es que en las clases anteriores cosas hicimos porque no hay nada de errores. Lo cierto es que en sistema real aparecen los dos fenómenos complicar el problema. Hemos visto que cuál es la condición que debe tener un sistema para que no haya interferencia entre símbolos, que el ICI sea teóricamente cero. Recuerden ustedes, repasen por favor este concepto porque tiene que estar bien clarito. No vamos a olvidar por un lado, digamos, vamos a asumir que el sistema pues no tiene problema de ICI. Ahora afecta, digamos, al enlace y me estoy adelantando a decirles que si esa relación es pequeña vamos a tener problemas. Van a haber errores en él. Entonces, yo estoy interesado en saber cuál es la probabilidad de que ocurra un error. ¿Qué condición hace que se cometa el error en la recepción? Eso es lo que vamos a ver ahora. Porque el ruido, recuerden ustedes, es algo completamente errático. O sea, yo no tengo, digamos, una certeza y de precisar un valor porque el ruido está variando en forma aleatoria. Pero lo que sí yo puedo es decir cuál es la probabilidad de que haya, digamos, errores. Por ejemplo, si me dice que la probabilidad de errores es igual a 10 a la menos 3, eso quiere decir que de 1000 bits que yo he mandado, que yo he transmitido, uno puede llegar errado. Si me dice que la probabilidad de error es igual 10 a la menos 6, uno, pues ese sistema, por ejemplo, es mejor que el anterior, porque la tasa de errores es menor. 10 a la menos 3 es un valor mayor que 10 a la menos 6. Entonces, en algunos, por ejemplo, la voz se aceitan, digamos, 10 a la menos 5. Pero yo también creo que entonces que con una ancho de banda mayor, donde por el hecho que tenga un ancho de banda mayor, está en función del ancho de banda. Si yo aumento el ancho de banda de la señal que estoy transmitiendo, entonces la cantidad de ruido térmico va a ser mayor. En este caso, por ejemplo, se recomendaría una probabilidad de error, por ejemplo, 10 a la menos 5, 10 a la menos 6 o 10 a la menos 7, para que esa señal de video llegue en buenas condiciones y no se pierda información. Entonces, acá estoy suponiendo que he generado una señal que, digamos, en términos binarios es 1, 0, 0, 0, 1. Y en términos elépticos es un valor positivo más A es 1. Un valor negativo menos A es 0. 0, 0, valor negativo, positivo, 1. Me he dado eso así nomás en forma arbitraria para hacer la... Y el ruido es aleatorio, o sea, si yo sumo la señal más ruido, voy a ver, esto es lo que estaría llegando a la entrada del receptor. Acá se ha sumado, se ha colgado el ruido a la señal. Entonces va a llegar a una señal así, totalmente, digamos, no. Por ejemplo, ¿dónde están los pulsos? Posiblemente por acá podría, pero llega un momento que yo no sé si acá, por ejemplo, entre este intervalo 2T y 3T, ¿qué ha pasado ahí? Acá hay un cambio, por ejemplo, en el signo. Acá es negativo, negativo, y acá es positivo. Igual pasa también acá, y dos veces todavía. Acá es lo contrario, yo mando una señal positiva y posiblemente acá esto tiene un valor negativo. Entonces, esos puntos serían, digamos, se podría estimar, se podría decir que son posibles errores que se pueden cometer ahí. Entonces, la señal que está llegando al receptor YT, ahí está, es esta. Es la suma de ST más el ruido NT
cuya densidad espectral de potencia es un medio n sub 0, constante. La densidad espectral de potencia del ruido térmico es constante. Todo el espectro de la frecuencia es infinita. Por eso, su densidad es constante, porque el ruido es plano. A las bajas frecuencias hay una pequeña variación, digamos, ¿no? O sea, el ruido va a tener un valor un poquito mayor, la densidad espectral de potencia va a disminuir hasta que llega a un valor ya donde se mantiene. Acá, ¿qué dice? Una posible forma de trabajar en el receptor es muestrear dentro del intervalo T mayúscula y tomar el signo de la muestra, muy sujeto a errores debido al ruido aditivo. Entonces, acá propone que en ese intervalo, digamos, T mayúscula que hay entre los pulsos, en cada pulso, se tome una muestra. Se toma una muestra, voy a tomar una muestra es la señal más ruido. Ya. Eso dice, posiblemente dice, esté muy sujeto a errores debido al ruido. Aditivo. Yo técnico es aditivo. Un sistema mejor sería integral IET. Es decir, vamos a suponer que el receptor es un iterador. El iterador es un receptor por excelencia de señales digitales. Entonces, para el análisis, voy a asumir que el receptor es un iterador para simplificar el análisis. ¿Ves? Un sistema mejor sería integral IET a lo largo de T, o sea, a lo largo del intervalo de la señal. ¿Cómo se obtiene T mayúscula? Importante, problemas de sincronización de bits. Acá, nuevamente, entra a tallar la palabra sincronización de bits. Recuerden ustedes que la mayoría de sistemas de comunicación digitales, los enlaces son sincrónicos. Es decir, el sincronismo no se genera localmente en el receptor, sino se recupera del reloj que va junto con la señal, porque cuando yo transmito la señal digital, estoy transmitiendo el reloj, el clock. Para que se sincronice el receptor con el transmisor, yo tengo que extraer de la señal que se ha transmitido, de ahí, extraerle el reloj, insertarlo al receptor para que me sirva de sincronismo. Solo así yo puedo tener un enganche entre el receptor y el transmisor. No hay otra forma. Se recupera el reloj. Por eso, en el receptor hay un circuito que se llama CCR, del inglés Clock and Carrier Recovery. Clock and Carrier Recovery. Recuperación del reloj y de la portadora, porque estamos a nivel de banda base, acá no hay portadora, entonces solamente cuando yo digo recuperación de la portadora es cuando ya estamos hablando de señales moduladas, señales digitales moduladas. En este caso no, es transmisión digital a nivel de banda base, o sea, todos son puros pulsos, no hay ninguna portadora. En este caso, solamente recuperaría el reloj nada más. Pero cuando más adelante vamos a ver, cuando subimos modulación, ahí sí tenemos que recuperar el reloj a nivel de banda base y el carrier, o sea, la portadora, porque también la portadora tenemos que recuperarla para usarla como una portadora local, para poder demodular. Si la
portadora local no esté enganchada con la portadora del señal resultó para que apenas lo primero que tiene que hacer es recuperar la portadora y el reloj. Si falta la portadora, puede haber reloj, pero no, tampoco se inhibe. Si falta ¿cómo se llama? El reloj y hay portador, tampoco demodula. O sea, hay dos condiciones, digamos, que se pueden cumplir donde el demodulador, el sector, se inhibe, no remodula, no se recupera la señal de banda base. Hay una parte que obedece a esa lógica, no actúa. Porque si no fuera así, estaríamos condenados a que de repente no está sincronizada la señal y tampoco está sincronizada la portadora. Entonces yo voy a recibir cualquier cosa, porque yo no sé, cuando es una transmisión digital, yo tengo que saber en qué instante se inicia la señal, digamos, la información, y dónde termina. ¿No? Pues como el demodulador, el demodulador y el decodificador, digamos, en el lado de recepción, va a saber dónde comienza y dónde termina la cosa, la señal. Dice lo que va a demodular, codificar, va a ser cualquier cosa. ¿No? Y ya pasas al por recuperar la información. Es importante, dice, la sincronización del vídeo. Bueno, acá tenemos el receptor. Acá está la señal IDT que la asume de la señal más ruido. Acá está el receptor. Es un ciclo integrante. Integra en un intervalo, digamos, de T mayúsculo, o sea, en el intervalo que dura la señal. ¿No? Una señal tipo pulso tiene una duración finita. T mayúscula segundos, y se va repitiendo cada T mayúscula segundos, o sea, ahí puede haber o no puede haber. Entonces, integra la señal, de la suma de la señal más ruido en ese intervalo, y ese resultado lo compara con, aquí dice, dispositivo de umbral. Este es el que toma la decisión. Si lo que he recuperado acá es 1 o 0. Entonces, normalmente dice, trabaja con relación a un umbral, o sea, el que toma la decisión toma como referencia un umbral, o sea, un valor donde dice, si la señal está por encima de ese valor, es 1. Si la señal está por debajo de ese valor, es 0. ¿No? Si la señal es, por ejemplo, acá está tomando como referencia el eje de los tiempos. Si la señal es mayor que 0, es 1, A. Pero si es menor que 0, es menos A, 0. Entonces, ese es un dispositivo muy sencillo, ¿no? Que decide si es 1 o esta señal de acá, se muestra al final del intervalo en un intervalo acá, va a salir triangular. O sea, la salida del interador es una rampa. Aquí hay un 1. Aquí hay un 0. Aquí hay otro 0. Y el ruido, ahí está el ruido. El ruido está montado en la señal. Pueden ver ustedes que es un valor pequeño, o sea, acá no le va a afectar mayormente. Pero si esto crece, va a llegar un momento en que vamos a tener problemas, vamos a tener errores. Entonces, ese es un umbral, un dispositivo, digamos, umbral. ¿Qué es usted? Es el retardo. El retardo
que demora la señal en llegar desde el transmisor al receptor. Yo puedo decir que es cero, teóricamente, ¿no? No, pero todo el sistema real tiene un retardo. La señal no llega instantáneamente, ¿no? Toma tiempo. Eso se llama retardo. Entonces, tenemos acá la señal más el ruido a la salida. Ahora, la salida es la integrante al otro. En cambio, ese ente está perfectamente definido. Esto yo puedo saber qué valor tiene. En cambio, este no. En el tiempo yo no puedo saber qué valor tiene. Entonces, vamos a decir, el ruido es un proceso aleatorio. A la hora que le integro, ¿qué voy a tener acá? La integral de la señal más la integral del ruido. Ahí está. La integral de la señal va a ser A por T más una potencia de ruido. Ya, el ruido acá ya es una variable, o sea, ya es un valor, digamos, definido. Igual también acá. Ahora, N es una variable aleatoria, porque N es la integral de la variación, digamos, instantánea del ruido. Esto sigue siendo un valor de la misma naturaleza que la anterior. Es aleatorio. Esto es aleatorio. La integral ya es una variable, o sea, tiene un valor. ¿Qué valor va a tener esa integral? ¿Por qué? Porque el ruido es aleatorio. Entonces, lo dejamos así nomás. N tiene esta expresión, esto no lo puedo definir. Entonces ahí nos vamos a encontrar con un problemita. Dice, ojo, el cambio de nomenclatura ahora en T minúscula es un proceso y N una variable aleatoria. Como N resulta de una operación lineal en una función muestra de un proceso gaussiano, es una variable aleatoria gaussiana. Y por lo tanto, ¿no? El valor, digamos, de esta integral, asumimos que o sea, el valor medio viene a ser esto, que es cero. O sea, en una secuencia muy larga, digamos, de ruido, si tomamos el valor medio, va a ser un valor, digamos, cero. El ruido varía de forma aleatoria, pulsos positivos, pulsos negativos, o sea, variaciones positivas, negativas, pero el valor medio, o sea, en un tiempo muy largo, se asume que es cero. Y eso está comprobado físicamente, ¿no? Se han hecho mediciones en laboratorio en tiempos muy largos y efectivamente sí, el resultado es un valor bien pequeño, ¿no? Claro que no es exactamente cero cero, pero es un valor muy pequeño de especiales, o sea, se asume que es cero. Esa es una condición, digamos, que debemos tener presente en un sistema real. Ya que estamos con un proceso gaussiano, el de ruido blanco, ahora, recuerden ustedes eh, que el ruido técnico es de naturaleza gaussiana y blanco. Entonces lo que está diciendo es de naturaleza gaussiana. Quiere decir, la función de densidad y probabilidad de ese ruido sigue la campana de Gauss. La función de densidad de probabilidad de ese ruido sigue la campana de Gauss.
Y blanco, porque su densidad espectral de potencia es constante en tonito el espectro. La densidad espectral de potencia es constante en todo el espectro. Ahora, por la teoría, digamos, de procesos aleatorios, el valor medio cuadrático, ¿no? O sea, la integral, digamos, de nt al cuadrado, el módulo, digamos, al cuadrado, debe ser igual a la varianza del ruido, pues se llama sigma sub n al cuadrado. Sigma sub n al cuadrado es la varianza. Si es una función de Gauss, entonces, por definición, ahí sabemos qué cosa es la varianza. Y la varianza es igual, en este caso, sigma sub n al cuadrado. A veces le ponen sigma sub 0 al cuadrado, esa es la varianza. Y acá están las propiedades que esto de acá está demostrado digamos, en las páginas anteriores de este PDF. Eso está demostrado, está demostrado. Ya, yo lo doy por hecho, ¿no? Porque en realidad no se trata de un curso de procesos estocásticos, ¿no? Sino lo que quiero saber, quiero usar más bien esa teoría para poder desarrollar y ver, digamos, cómo calculo, pues, lo que tengo interés, la probabilidad de error, ¿no? Acá repite lo mismo. Si esto es al cuadrado, yo lo puedo doblar en dos integrales. Una es NET y es también es NET, pero para no confundirlo, le voy a poner NDR por diferencia real. En realidad, estas dos están trabajando en el tiempo. Lo que pasa nada más que una de ellas, digamos, la pongo así para ver, para hacer el análisis, qué pasa si una, digamos, permanente fija y la otra varía, ¿no? Y esto al final dice que puede ser la doble integral de el E del producto de lados, ya que son integrales de variables diferentes. La E, la BA de N. La variable aleatoria está más arriba. Y la otra esta sería, digamos, la variable. Y la otra es E de N. Y está definido acá, ¿no? Esto sigue siendo igual. Le he doblado acá, porque son integrales de variables diferentes. Un caso es la variable E y la otra la variable N. Ahora, como además el proceso blanco-rosseano es estacionario, se vio que la autocorrelación R sub n de tau es igual a un medio del valor de n sub 0 delta de tau. Quiere decir que es un impulso, con un impulso cuya área es n sub 0, entre dos. Entonces, para decir la autocorrelación, simplemente yo tengo que mantener una de ellas y la otra la comienza a desplazar, ¿no? En ese intervalo. Cuando las dos coinciden, el factor de correlación va a ser alto. Y cuando están distanciadas, el factor de correlación va a ser hasta cero. Cero quiere decir que ya las dos están separadas, ya no se cortan. Y básicamente autocorrelación es cuando las dos coinciden, es como si estuviera haciendo una correlación de dos señales idénticas, ¿no? ¿A qué se refiere? A la función de autocorrelación. Y en el caso de es
Es medio del mismo valor, pero con una diferencia, digamos, en el tiempo. Este es un impulso en el origen, acá no, acá hay un desplazamiento, digamos. Hay una rotación de tau, cambio de signo, 180 grados. Y quiere decir que estoy yendo desde t igual a cero, estoy aumentando el tiempo en el momento que hago el análisis, ¿no? Bueno, haciendo la sustitución, dice la fórmula psi más su n al cuadrado va a ser igual a esta doble integral de esto que hemos definido acá, ¿no? Y al final me sale que es integral en un intervalo t mayúscula de un medio n sub 0 por 1 por diferencial de R. En un intervalo t mayúscula. Y esto es igual a un medio n sub 0 por t. Ella es cuestión de operar eso, me llama matemáticamente. Por tanto, dice, su función de densidad de probabilidad con un valor medio del ruido m sub n igual a 0, esto queda como sigma sub n al cuadrado es igual a un medio n sub 0 por t. Ahora, el ruido, si yo digo que es una función de densidad de gaussiana, que es entonces que esta es la curva de Gauss. Esta es la curva de Gauss. Si usted lo verifica, esto es una campana. Donde esta es la variable de los valores que puede formar la variable n. Ahora, bueno, esta primera parte simplemente es el manejo matemático nada más de todas las definiciones y si llega, digamos, a tener un resultado. Pero ¿en qué estoy interesado yo? ¿Cuál es la condición de error? Entonces acá yo voy a suponer, dice, que si yo transmito A y yo detecto que el producto de A por la evolución T es más el ruido es menor que cero, según eso es condición de error. Si estoy transmitiendo A y este resultado de acá es menor que cero, quiere decir que tiene valor negativo. ¿Cómo va a tener valor negativo? Si transmito A, que es positivo, se supone que debe llegar a un valor positivo. Pero acá dice, si detecto que el producto de A por T más T es negativo, entonces es una condición de error. O si yo transmito menos A y se detecta que menos A por T más el ruido es mayor que cero, también es error. Claro, pues si transmito un pulso negativo y resulta que yo tengo un resultado positivo, pues estoy viendo que esta suma es mayor que cero. También hay una rosa al lado. Por tanto, dice, el ruido debe ser menor que cero cuando n es menor que menos A por T. Ya no estamos haciendo, digamos, no, ya estamos en error, ¿no? Por lo tanto, entonces ahora yo ya expreso, pero no, expreso E
de A. O sea, según lo que estoy indicando acá en la probabilidad de error, es la integral desde el menos infinito hasta menos A por T. Esta es la función gaussiana. Si ustedes ven la libro de matemáticas, esta es una curva de Gauss. Entonces, estoy integrando la función gaussiana. Ahí está. Esta es la función gaussiana. Integrando quiere decir que es el área de un punto de proyecto estoy instalado acá, de menos infinito hasta menos A por θ, de menos de la función gaussiana. Dice, integral es el área que está subtenida entre menos infinito y este valor de acá es la probabilidad de error. Acá, que sería la otra condición, la integral desde A por T hasta un valor infinito, también sería la probabilidad de error que hay, digamos, para este caso acá. O sea, hay dos casos. O estoy a la izquierda o estoy a la derecha. Hay error. En ambos casos hay error. Entonces lo que haceríamos para la otra condición, ¿no? Para esta condición de acá. Si la integral desde menos A por T más arriba es mayor que cero, ¿no? Es una condición de error. Menos A por más N para simplificarlo mejor, esto vamos a hacer un cambio de variable acá. Esta integral, por ejemplo, le vamos a hacer un cambio de variable acá. A toda esta raíz cuadrada de 2 por eta entre la raíz cuadrada de 1 por t, le vamos a llamar mu. Entonces acá tenemos las dos condiciones de error. Vuelvo a repetir acá, vamos a hacer un cambio de variable para ir de una forma mucho más simpática a esta expresión de acá. O sea, cambiamos y eso sí, es decir, u se convierte en esto y significando queda eso. Por lo que la derivada de u de la variable u con respecto a eta es igual menos 2 raíz cuadrada de 2 entre raíz cuadrada de 0 por t. Cuando digamos es igual a menos a por t, entonces u es infinito. Si lo conectamos con eta, valor infinito, entonces ya sería, digamos, otra condición de error. Entonces dice, la probabilidad, digamos,
de que tenga un valor A no va a ser igual al menos de integral cero, perdón, de más infinito a el cambio variable que se ha hecho. Recording in progress. Entonces, en conclusión, hay que registrar esta expresión de acá. Ahora, otros actores, en vez de usar esta expresión de acá, lo relacionan con la función Q. O sea, esta es una forma, pero otros, en vez de poner integral, entonces ponen la función Q de la raíz cuadrada de 2a cuadrado por t, entonces no sucede. Esto es lo mismo acá expresado, digamos, en forma de las combinaciones, digamos, posibles combinaciones ahí, ¿no? A, A, menos A, menos A. Y por último, fíjense, la curva Q también se puede graficar en función de la curva o de la expresión RFC. Acá solamente menciona al cuadrado por t, donde es la energía contenida en el bit es amplitud al cuadrado por diferencia de t en un intervalo t mayúsculo. La energía sería a cuadrado por t. Entonces, hace un cambio de variable. A z le llama a cuadrado por t, entonces no sucede. Pero por otro lado, yo sé que a cuadrado por t
es la energía contenida en el bit. Y en esos ceros entonces, en esta última expresión hay que poner la energía contenida en el bit, o sea, en las señales digitales, amplitud al cuadrado por la duración del bit, T. Estamos suponiendo que el bit ocupa toda la ventana de tiempo. A mayor área, digamos, mayor energía. Por lo tanto, Z sería cuadrado por T, pero como he dicho que es subir la energía contenida en la señal digital es cuadrado por dentro. Energía contenida en la señal digital. Recording in progress. Q de U es aproximadamente igual a ella la cuadrado entre 2. Todo eso sobre U raíz cuadrada de 2pi. Q es función de la raíz cuadrada entre 2 raíz cuadrada de pi por 6. Y acá están los gráficos de esas curvas. Estas curvas son las que se encuentran en los textos en función de la función Q. Porque tenemos el valor teórico. Acá hay uno, digamos, aproximado, ¿no? Es un caso particular. Normalmente se toma el teórico, ¿no? Es que dice actual. Acá está la probabilidad, ¿no? 5 por menos 2, 5 por menos 3, 10 menos 3, 5 por menos 4. Recording in progress. Ahora, acá hay un ejemplo que usted lo puede con ejemplo, un milivoltio. Si R es 10 al cubo BPS, bit por segundo, ¿cuál es la probabilidad de error? Luego, si R es 10 a la cuarta BPS, ¿cuánto debe valer A para obtener la misma PE? Es jugar con esta curva, ¿no? En la tasa de bits, la velocidad. Cuando la velocidad va, aumenta de 10 al cubo BPS
dice la cuenta de PC, la duración del bit, o sea, la duración de T mayúscula, disminuye. El pulso se hace más angosto. Entonces acá le estoy diciendo, ¿cuánto debe valer A para obtener la misma P? En otras palabras, le está diciendo, estoy variando la amplitud. Acá la amplitud es 20 milivoltios. Ahora, vamos a ver otro PDF donde vamos a repasar lo mismo, pero con un enfoque un poquito distinto, ¿no? Vamos a dejar de compartir esto, vamos a sentar al otro. Vamos a mover esto. Vamos a abrir esto ahora. Ahí está. Más o menos el planteamiento es parecido al que hemos desarrollado. Y consideramos una señal en banda base digital, tal como la codificación binaria PCM, por ejemplo, ¿no? Que consiste en una secuencia de niveles de voltaje más B o menos B. Vamos a suponer que más B es 1 y menos B es 0. Con el ruido juntos producirán generalmente valores diferentes a más menos B. En este caso, una más el ruido deberá compararse con la muestra de la señal transmitida y deducir si la muestra acá está graficado. Entonces, en el intervalo T1 T2 tenemos que la señal, el voltaje es B y el ruido más el ruido. Si en un instante, por ejemplo, T igual T sub 1 más un delta de T, yo tomo una muestra, acá podría yo más o menos deducir que puedo tener un valor negativo, pero sabemos que la señal es positiva. Ese valor, ¿cómo se ha producido? Que es negativo. ¿Por qué? Porque a la hora que le hemos sumado el ruido, el valor ha cambiado a un valor negativo en la determinación del nivel de voltaje transmitido. Si tomamos una muestra de sensor de T1 igual a T1 más atentamente, analicemos, se está produciendo un error. Analicemos el retorno cuando se sigue como la codificación binaria SM, tal, cuando se muestran las fibra 2. Entonces, digamos el análisis, si tomamos una muestra y se está produciendo un error,
este es el instante T sur más delta T. Acá en el gráfico, digamos que se da pues un error, un valor negativo. Analicemos en el redoxan cuando se recibe la señal de banda base digital, tal como la codificación de PCM, tal como se muestra en la primera 2. Y acá exactamente tenemos el mismo esquema que en el caso anterior. Acá está la señal, porque entra la señal, que digamos, por acá entra el ruido. Entonces, lo que está entrando ahora es la señal más el ruido. Hasta ahí estamos exactamente igual como en el caso anterior. Acá yo tomo la muestra. Recording in Momentáneamente, progress. el switch SW1 en el tiempo anterior únicamente. Ya. Acá tenemos también los datos, duración de la señal digital binaria, bit, decide central de potencia del río Blanco Océano, Tau RC igual continuidad. La densidad espectral de potencia del río es que su F es igual entre 2. Bueno, seguimos operando acá. Le que en ese momento Tau R por C la constante del lado. La densidad espectral de potencia del río es G sub N es igual eta entre 2 watt por hertz. La señal ST con el río Blanco Océano ST, sumado a la señal, está presente a la entrada del receptor. En el tiempo T igual 0 más, requerimos que el capacitor C esté descargado. Vamos a ver acá. Dice, la densidad espectral de potencia del río es G sub NDF es igual a eta entre 2 vatios por hertz. La señal ST es con el ruido blanco, o sea, NT sumando a la señal está presente a la entrada del receptor. En el tiempo T igual 0 más, requerimos que el capacitor C esté descargado. La descarga se asegura cerrando momentáneamente el switch
SW1 en el tiempo t igual 0 menos. La muestra es tomada a la salida del integrador. Entonces vamos a ver cuál es la condición de error. En el tiempo t igual 0 más, requerimos que el capacitor C esté descargado. Claro, este capacitor de acá tiene que estar descargado, porque si no, vamos a tener una lectura errada. Este switch, lo cerramos momentáneamente y lo abrimos. ¿Para qué? Para descargar el capacitor, para estar seguro que este capacitor no está cargado. Si no, vamos a tener un resultado errado. Esa condición hay que cumplirla siempre. Ese por un lado. Ahora, dice, la descarga se asegura cerrando momentáneamente el switch en el tiempo t igual 0 menos. La muestra es tomada a la salida del iterador. Cerrando el switch SW2. Esta muestra es tomada al final del. La muestra es tomada ya a la salida del iterador cerrando el switch SW2. Esta muestra es tomada al final del bit y t igual t mayúscula. Hagamos eso. Relación de la señal pico al voltaje RMS del río en la salida. Planteando las ecuaciones. Del sur de t es igual a 1 entre tau integral de 0 a t de la suma de la señal más arriba. Esta es la señal, la salida del integrador, y este es el río. Es exactamente igual como hemos obtenido en el PDF anterior. El voltaje muestra debido a la señal es el seno de t mayúscula, es decir, 1 sobre tau, integral de 0 a t de b por diferencia de t, es simplemente b por t entre tau. Sería por parte de la. En cambio, el voltaje del río es n sub 0 de t igual 1 entre tau, integral de 0 a t de n de t diferencial de t. Esto sigue siendo aleatorio. Ahí no podríamos nosotros asegurar nada. Bueno, verifiquemos esos resultados. ¿Sí? Muy probable que yo tenga, digamos, una fórmula así para la señal. Y que el ruido, digamos, quedo asumiendo que en el sub 0 de t varía de esta forma, ¿no? Son los valores pico. Bueno, que hemos graficado la señal por un lado y el ruido por otro lado. En el momento que se toma la muestra, fíjense, se toma un piquito del ruido. Este valor, o puede ser tomado también en otro lado, en el final de la otra señal, o sale negativo. O sea, es un valor impredecible, no se puede saber, digamos, si va a ser negativo o positivo.
La muestra de voltaje del río NST es una variable aleatoria, gaussiana. Dice, en contrario, dice, en contraste con NET, el cual es un proceso aleatorio, gaussiano. Sin embargo, la varianza, dice, de N sub 0 de T, o sea, la muestra del río es, en este caso, la puesto sigma sub 0 al cuadrado. Valor cuadrático medio del valor de N sub 0. Y esto dijimos que era igual a eta por T entre 2 tau al cuadrado. Esto está mostrado, pues, como vuelvo a repetir en el PDF anterior, o también, digamos, en los libros de física, que la varianza es igual a eta, de 100 de potencia del río, por la duración del bit T entre 2 veces tau al cuadrado. Eso tiene, bueno, recordando lo que se ha estudiado en TL1. Función de transferencia del iterador. La función de transferencia del iterador es 1 sobre J omega por tau. Y acá operamos, pues. Esta es la función del iterador. Bueno, el retardo introducido por el intervalo t es representado por e a la menos j omega por t. Este retardo, este intervalo, se puede representar como un desfasaje, ¿no? E a la menos j omega por t. Una fase. Un retardo es cambio de fase en el ángulo, digamos, ¿no? Y está representado por el operador e a la menos j omega por t mayúscula. Por lo tanto, dice la red que integra en un intervalo TET es la función de transferencia digamos, del iterador, va a ser igual a 1 sobre j omega por tau menos e a la menos j por omega por t entre j omega por tau. Y esto viene a ser 1 menos e a la menos j omega por t entre j por omega por tau. O sea, es simplificado la expresión. Donde t es una constante y omega es 2πf. Está en radianes por segundo y f es hertz. Luego dice, el módulo de la función de transferencia del iterador al cuadrado, es decir, el módulo de esto al cuadrado. Va a ser igual a t entre tau al cuadrado por seno pi tau por f, todo eso entre pi tf. Seguimos operando. Acá teníamos el h omega, tomamos al cuadrado, módulo al cuadrado, estamos al cuadrado. El ruido a la salida del iterador. El iterador se comporta como filtro pasa abajo, eso está demostrado por estudios de circuitos. Con un ruido de entrada de densidad espectral de potencia eta entre 2. Bueno, ahí en el anterior PDF le llama n sub 0 a esto, a eta. Acá le llaman eta entre 2. Usando que hace un cambio variable, x igual a 2 pi f 2, perdón, pi por tau por f. N sub 0 es igual a menos infinito más infinito
Operamos igual lo mismo, acá hacemos un cambio de variable, x igual pi por f, pi por tau por f, reemplazamos en esta expresión de acá arriba, en el de donde está n sub 0, es la integral de entre menos infinito más infinito de... Claro, la densidad espectral de potencia del río a la entrada, que es igual, es E32. Si lo multiplico por el modo de la función de transferencia al cuadrado, este es la densidad espectral de potencia del río a la salida. Pero si yo tomo lo literal, y si al río, el N sub 0 es la potencia del río contenida ahí, que le llamamos N sub 0. Esto constante sale afuera, T mayúsculo entre tau al cuadrado sale afuera. Bueno, entonces seguimos operando. Esto tiene esta forma. Y acá también hacemos un cambio de variable. X por pi, pi por tau por f. Reemplazamos acá y te sale eta por t entre 2 pi por tau al cuadrado, integral de menos infinito más infinito de seno de x sobre x al cuadrado. Ahora, la integral definida, digamos, toda esta integral acá, por los textos, digamos, de matemática, esto tiene un valor numérico igual a pi. Seguimos operando acá. En nosotros le llamamos a eta por t entre 2 tau al cuadrado. Reemplazamos, sale eta por t. Y así, miren, ya la señal, a lo medio, el cuadrado es b por t entre tau al cuadrado. Por lo tanto, dice la relación de la potencia de la señal. Esto equivale a la potencia de la señal. A la potencia del ruido es la relación entre este resultado y el otro resultado acá. Esto lo hemos tenido acá. Acá lo he simplificado y sale al final esa relación, señal a ruido, es 2 eta b al cuadrado por t. Y acá tiene sentido, dice, si la duración del bit t aumenta la tasa de bits por segundo, claro, si t aumenta, entonces 1 sobre t, r se aumenta. Ah, no, perdón, si t aumenta, esto disminuye, perdón. Si aumento yo la duración del bit, la tasa de bits por segundo disminuye. La transmisión se hace más lenta. También debo notar que el iterador filtra la señal y el ruido, tal que el voltaje de la señal aumenta linealmente con el tiempo, mientras que la desviación estándar, valor RMS del ruido, aumenta más lentamente.
Acá tenemos entonces, también debemos notar que el iterador filtra la señal del ruido, tal que el voltaje de la señal aumenta linealmente con el tiempo, mientras que la desviación estándar, valor RMS del ruido, aumenta más lentamente, como la raíz cuadrada de t. Así el iterador mejora la relación de la señal con respecto al ruido, y así esta mejora aumenta la duración de la señal digital, tal como se muestra en la figura en la ecuación 1,2. Claro, si aumenta la duración del bit, yo dije hace un momento que disminuye la velocidad, digamos, ¿no? El valor de la tasa de emisión va a ser menor. Y vimos que hay una mejora en la relación señal-ruido. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de error? ¿Cuál sería la probabilidad de error? Ya estamos hablando de que aumenta o disminuye, pero ¿cuál es la probabilidad de que haya un error? Entonces decimos, desde que la función del receptor PCM digital es distinguir el bit 1 del bit 0 en la presencia de ruido, la característica más importante es que un error sea hecho en tal determinación. Calcularemos esta probabilidad de error. Eso es para el receptor tipo iterador de la figura 2. Ahora, dice acá, se conoce, dice, la densidad de probabilidad, se conoce la densidad de probabilidad de la muestra de ruido en el sucedente es gaussiana. Eso lo mencionamos también, ¿no? Que la variación de la muestra, digamos, de ruido es gaussiana, o sea, sigue el comportamiento de la curva de Gauss, tal como se muestra en la figura 4. Por lo tanto, la densidad luego dada por, o sea, la función de densidad, ¿no? de, no, de la función de densidad y probabilidad es una función gaussiana, ahí está, es la curva de Gauss. Esta es la función gaussiana. Donde hicimos un solo cuadrado y la varianza, hicimos un solo cuadrado, es un cuadrado con medio también de la muestra de ruido, estado por la ecuación 1,4 y 1,10. Aquí estamos graficando la función de densidad de probabilidad del ruido en el sucesor de T versus el tamaño de la muestra de emisión. Luego dije también en el PDF anterior, si yo, por ejemplo, de un valor B por T intentado, que yo le podría llamar, digamos, un umbral, valor distinguido. Yo quiero saber, digamos, dado ese umbral, cuál es la probabilidad, digamos, que hay un error. Yo dije anteriormente en otro PDF que era la integral de, o sea, el área de esta factura. O sea, es la integral de esta función. De B por tau entre 4, o perdón, P por T entre tau a infinito. Acá está. Probabilidad de error es igual B por T entre tau a infinito.
Acá está. Probabilidad de error es igual. El área integral desde B por P está infinito. Define la función de probabilidad. Reemplazo la función gaussiana acá. Hago la integral. Previamente hago un cambio de variable. X lo voy a llamar a n sub 0 de t entre raíz cuadrada de 2 por 5. Y usando una ecuación anterior, o sea, perdón, usando la ecuación anterior, 1 raya 4 y la ecuación 1 raya 14 que se está acá, podemos reescribir la ecuación. Esta ecuación de acá la podemos reescribir. Y quedaría así, 1 medio de 2 raíz cuadrada de pi, desde x a infinito. Donde x le hemos dicho que es igual a b por raíz cuadrada de t entre eta. De e a la menos x cuadrada por diferencial de x. Hacemos la operación, reemplazamos acá, y todo nos queda este integral de acá, 2 entre raíz cuadrada de pi, integral de un valor x a infinito, de e a la menos x cuadrada por diferencia de x. Esto se llama el complemento de la función de error. Todo esto. Un medio del complemento de la función de error, ERFC. ¿De quién? De b por la raíz cuadrada de t entre eta. Quiero para Pero este expresión de acá es igual que este de acá. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que esto es igual a la raíz cuadrada, o sea, un medio de b cuadrado por t entre eta. Ahí está. B cuadrado por t entre eta. Un medio. Por último, entonces, la probabilidad de error es igual a un medio de RFC por, en vez de poner b cuadrado por t, pongo energía contenida en señal digital. Acá hago lo mismo. Y todo queda en función de la energía con respecto al ruido. ¿No? Recordando que la energía contenida en señal digital es b cuadrado por t. Es la energía de la señal. Graficando esa ecuación me va a dar esa. Parecía lo que he obtenido con la función Q, pero acá estoy usando la función RSC, la raíz cuadrada de la relación que hay entre la energía contenida en la señal con respecto a la. Y va a seguir exactamente la curva como la curva Q, que hemos visto en caso anterior, en el PDF anterior. O sea, esa curva es igualita que tiene una correspondencia en tal. Y si yo puedo usar esta fórmula cuando esté en función de la complemento de la función de error, así está como está, o puedo usar la curva, digamos, en forma de la función Q. El resultado va a ser el mismo, va a dar el mismo resultado. Bueno, señores, entonces ahí ya tenemos los dos PDF, ¿no? El anterior está en función de está relacionado con la función Q, y este acá que está relacionado con la función RFC. Miren, en el libro de Koch, en el anexo, en la parte final, hay una tablita que relaciona las dos funciones.
pone el resultado, en una columna pone función Q y en otro pone RFC. Ahí van a ver ustedes la relación que hay entre los dos. Esa tablita está tabulada para varios valores. Es una buena referencia, por ejemplo, esa tablita del libro de Goldstein de Coach. Muy bien, señores. Nuevamente reiterándoles la disculpa de caso. Yo tengo que retirar porque tengo otra clase a continuación. Voy a cerrar el, ¿cómo se llama? El pasado